Asesinos en Serie Volumen 17. Empecemos. Aviso importante. El siguiente contenido puede herir gravemente la sensibilidad. No recomendado para menores de 18 años. Con el primer asesino, un caso que me dejó muy marcado cuando lo leí. Charles Cullen, el enfermero asesino. En la década de los 80 y 90 los hospitales de Nueva Jersey ganaron mala reputación cuando varios pacientes comenzaron a fallecer por sobredosis de medicinas que no necesitaban. El centro médico de Somerset llevó a cabo una investigación que descubrió quién estaba detrás de las muertes, un enfermero inestable mentalmente llamado Charles Cullen, que cambiaba de trabajo de hospital en hospital. Charles Edmund Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey. Él era el más joven de 8 hermanos, su padre Meme Cullen era conductor de transportes escolares y su madre ama de casa. Meme falleció cuando Charles tenía solo 7 meses de vida, por lo que la falta de una figura paterna dejó inestable la mente del joven y en 1969 intentó suicidarse con unas pastillas que robó del laboratorio del colegio. Este fue el primero de 20 intentos de quitarse la vida. Cullen describió su infancia como miserable. El futuro asesino creció en un barrio de obreros y trabajadores, dentro de una familia católica. Sin embargo, la tragedia volvió a impactar la vida de Charles cuando el 6 de diciembre de 1977, su madre murió en un accidente de tráfico en el que conducía su hermana. A raíz de su pérdida, el joven abandonó sus estudios y en abril de 1978 se alistó en la Marina de los Estados Unidos. Tras ser asignado al cuerpo de submarinos, sirvió en la sección de balística y misiles a bordo del USS Woodrow Wilson. Durante este periodo Cullen obtuvo el rango de contramaestre de tercera clase en el equipo que operaba los misiles Poseidon. Sin embargo, Charles empezó a mostrar signos de problemas mentales, como una vez que realizó su turno vistiendo un uniforme de cirugía verde con mascarilla y guantes de látex, equipo que robó del botiquín de la nave. Posteriormente fue transferido a la nave de suministros USS Canopus. En los años siguientes Cullen intentó suicidarse en 7 ocasiones hasta que la Marina le dio el alta por razones médicas el 30 de marzo de 1984. En 1987, Cullen estudió en la Escuela de Enfermería de Mountainside, consiguiendo un trabajo en el St. Barnabas Medical Center en Nueva Jersey. Ese mismo año contrajo matrimonio con Adrienne Todd. La pareja tuvo 2 hijas. Cuando trabajaba como enfermero fantaseaba con robar drogas del hospital para quitarse la vida, y en una ocasión se clavó un par de tijeras en la cabeza, por lo que tuvo que ser operado de inmediato. Mientras trabajaba en el hospital de St. Barnabas, Cullen cometió su primer asesinato el 11 de junio de 1988, cuando el juez John W. Yengo ingresó al hospital tras sufrir una reacción alérgica a un medicamento para la sangre. Charles le administró una dosis letal de medicinas intravenosas que lo mató. Durante su estancia en St. Barnabas, Charles alegó haber asesinado a 11 pacientes, incluyendo un paciente con SIDA a quien le dio una sobredosis de insulina. En enero de 1992 Charles Cullen renunció cuando las autoridades del hospital comenzaron a investigar quién había adulterado bolsas de fluido intravenoso. El enfermero asesino consiguió empleo en el Warren Hospital en Phillipsburg en febrero de 1992. Periodo en el que asesinó a 3 mujeres ancianas tras administrarle altas dosis de digoxina, un fármaco diagnosticado para personas con problemas de corazón. Su última víctima dijo que un enfermero sospechoso le inyectó algo mientras dormía. La familia de la señora y los médicos no le hicieron ni caso. La esposa de Charles, Adrienne Cullen, presentó el divorcio el 22 de enero de 1993. Tras la separación ella realizó 2 denuncias por violencia doméstica en su contra. Las denuncias sobre Cullen mostraban su naturaleza malvada agravada por su alcoholismo. También abusaba de mascotas metiéndolas en bolsas de bolos y botes de basura. Charles solía hacer bromas siniestras en las que ponía líquidos inflamables en bebidas de las personas o hacía llamadas falsas a casas funerarias. Después del divorcio, Cullen compartía la custodia de sus hijas y se mudó a un apartamento en un sótano de la avenida Schaeffer en Phillipsburg. En 1993, Charles quería renunciar a su trabajo como enfermero, pero los pagos para la manutención de sus hijas lo forzaron a seguir trabajando para poder pagar la pensión. En marzo de 1993 la condición mental de Cullen empeoró cuando entró sin autorización a la casa de una compañera de trabajo mientras ella y su hijo dormían. El enfermero había salido con la mujer pocas veces, y cuando ella negó su propuesta de matrimonio, el enfermero se obsesionó. Posteriormente Charles comenzó a seguirla al trabajo y por el pueblo.
También hacía llamadas y dejaba mensajes constantemente. Ella denunció a Cullen por acoso y este fue condenado por meterse en propiedad privada, pasando un año en libertad vigilada. Al día siguiente de su arresto, Charles intentó suicidarse, le dieron 2 meses de descanso en el trabajo y fue tratado en 2 centros psiquiátricos por depresión. Antes de que termine el año, Charles Cullen intentó quitarse la vida en 2 ocasiones más. En agosto del mismo año, Charles asesinó a Helen Dean, una mujer de 91 años que se recuperaba de una cirugía. El enfermero entró sigilosamente y le inyectó una dosis de digoxina cuando nadie le veía. Afirmó que no podía tolerar que salven la vida de un paciente que ya debía morir, por lo que él les ayudaba a acabar con su sufrimiento. Charles terminó su trabajo en el Hospital Warren en diciembre de 1993, y de inmediato consiguió empleo en el Centro Médico Hunterdon, en el municipio de Raritan, Nueva Jersey. En 1994, Cullen se convirtió en un enfermero licenciado en Pensilvania y a principios del mismo año trabajó en la unidad de cuidados intensivos y cardíacos, empleo que solo duró 3 años. Charles dice que en los primeros 2 años no mató a nadie, sin embargo los registros de ese tiempo fueron destruidos cuando Cullen fue arrestado en el 2003, ya que el enfermero confesó haber matado a 5 pacientes los primeros 9 meses de 1996, tras administrarles altas dosis de digoxina. Meses después, Charles consiguió empleo en el Morristown Memorial Hospital, en Morristown, Nueva Jersey, pero fue despedido en agosto de 1997 por su mal desempeño laboral. Los siguientes 6 meses estuvo desempleado y no pagó la manutención de sus hijas. En octubre del mismo año, Cullen apareció en el Hospital Warren para ser tratado por depresión. Fue admitido en un instituto psiquiátrico, pero el tratamiento no mejoró su salud mental. Los vecinos de Charles reportaron haberlo visto persiguiendo gatos por los callejones durante la noche. En ocasiones gritaba o hablaba solo y hacía muecas a las personas cuando éstas no le miraban. En febrero de 1998, Charles fue contratado por el Centro de Rehabilitación Liberty Nursing en Allentown, Pensilvania. Cullen trabajó en el área de pacientes que necesitan ventilación asistida para respirar. En el mes de mayo, el enfermero se declaró en bancarrota con deudas de más de $67.000. Cullen fue despedido en octubre del mismo año después de ser descubierto entrando con jeringuillas al cuarto de un paciente. La víctima terminó con el brazo roto, pero aparentemente no fue inyectado. También fue acusado de administrar drogas a enfermos en horarios no programados. A finales de noviembre de 1998, Cullen consiguió empleo en el Hospital Easton en Pensilvania, y el 30 de diciembre asesinó con digoxina a Otomar Scham. Los resultados forenses demostraron que una dosis letal de este medicamento había sido administrada. La investigación no mostró evidencias claras y Cullen no pudo ser relacionado. El enfermero asesino continuó buscando empleo, y la falta de enfermeros a nivel nacional hacía fácil que consiguiera un nuevo empleo con rapidez. En marzo de 1999, Charles renunció al Hospital Easton por un empleo en el Lehigh Valley Hospital en Allentown, Pensilvania. Durante su estancia, el enfermero mató a un paciente y lo intentó con otro, pero sin éxito. Ese mismo año, el médico forense del condado de Northampton, Zachary Lisek, informó a las autoridades que había un ángel de la muerte operando en el Hospital Easton. El forense llegó a esta conclusión tras examinar el cuerpo de Schram, un paciente de 78 años, que falleció tras recibir una dosis fatal de digoxina y su condición no requería ese medicamento. Debido a que Schram provenía de un asilo, comenzó una investigación en el hospital cuando uno de los parientes comentó haber visto un enfermero con agujas cerca del paciente. Lisek quedó frustrado y Cullen se trasladó al Hospital St. Luke cerca de Bethlehem. Cullen intentó suicidarse nuevamente en enero del año 2000 usando una parrilla de carbón con la que esperaba ahogarse con sus humos. Sus vecinos llamaron a los bomberos y policías al ver la humareda. Posteriormente, Charles fue ingresado a un centro psiquiátrico, pero fue dado de alta al día siguiente. En el 2002, una enfermera del Hospital St. Luke dijo que había un compañero con un extraño comportamiento llamado Charles Cullen. Cuando Lisek informó a las autoridades del condado, pronto descubrieron que 7 enfermeros del hospital habían investigado a Cullen previamente. Los administradores informaron a la policía del estado que Charles mataba pacientes, debido a que en junio de 2002 encontraron paquetes abiertos de una medicina, y se había visto salir al extraño enfermero de cuartos cuyos pacientes después fallecían, como fue el caso de Brian Mackrell de 48 y Esther Stomba de 71 años. Durante los turnos de Charles había un aumento de código azul, actuaciones por paradas cardiorrespiratorias. Cuando se lo cuestionó respecto a las drogas perdidas, abandonó su trabajo sin dar explicaciones.
Durante el mes de septiembre del año 2002, Cullen trabajó en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Somerset en Somerville, Nueva Jersey. Charles salía con una mujer, pero aún así entró en una gran depresión y para aliviarse asesinó a 8 pacientes utilizando dosis letales de digoxina e insulina. El 18 de junio de 2003, Cullen intentó asesinar a Philip Gregor, pero sobrevivió y fue dado de alta. Tristemente murió 6 meses después por causas naturales. El año siguiente el Estado contrató al Dr. Isadore Michalakis, un patólogo de renombre que inició una extensa investigación de todas las muertes, pero en marzo de 2003 entregó su informe y no descubrió actividad criminal. La suerte de Cullen se agotaba mientras trabajaba en el Centro Médico de Somerset, debido a que el sistema totalmente controlado por ordenador reveló que él revisaba archivos de pacientes que no le estaban asignados. Sus colegas lo veían entrar y salir. Finalmente el registro informatizado de los gabinetes médicos descubrió que Cullen solicitaba medicinas para pacientes que no las necesitaban. En el mes de julio, Steven Marcus, el director ejecutivo de Información de Tóxicos y Sistemas de Educación de Nueva Jersey, informó que había 4 pacientes muertos con sobredosis sospechosas y todo indicaba que era obra de un enfermero. En octubre del mismo año las autoridades habían sido avisadas, pero Cullen ya había asesinado a 5 pacientes e intentaba liquidar al 6º. En este periodo las autoridades sancionaron al Hospital Somerset por la muerte de un paciente tras recibir una sobredosis de insulina. La última víctima de Cullen falleció por tener poca o azúcar en la sangre. De inmediato las autoridades fueron notificadas y se llevó a cabo una extensa investigación sobre el historial de Cullen en las muertes durante su carrera como enfermero. Charles Cullen fue despedido el 31 de octubre de 2003 por haber mentido en su trabajo. La policía lo vigiló mientras la investigación terminaba. La investigación demostró la participación de Cullen en la muerte del reverendo Florian Gall y también el intento de homicidio de Pinky Swan. Ambos fueron pacientes del Hospital Somerset. Los oficiales arrestaron a Charles mientras comía en un restaurante el 14 de diciembre de 2003. Además, el enfermero asesino admitió haber matado a Ottomar Scram en abril de 2004. Charles Cullen se declaró culpable por haber asesinado a 13 pacientes e intentar matar 2 más por medio de inyección letal mientras estuvo en el Hospital Somerset. El enfermero juró ante el jurado cooperar con la investigación si no era sentenciado con la pena de muerte. En noviembre Cullen afirmó ser culpable del asesinato de 6 pacientes en el Liberty Nursing de Allentown, Pensilvania. En julio de 2005 el enfermero pasaba sus noches en la prisión del condado de Somerset en Nueva Jersey. A finales del mismo año Cullen fue encontrado culpable de haber asesinado a 40 pacientes durante sus 16 años de servicio como enfermero en 10 hospitales distintos. Se piensa que la cifra real podría ser muy superior y algunos expertos hablan de incluso 400 asesinatos, pudiendo convertirse de esta forma en el más activo asesino en serie de la historia en Estados Unidos. El 10 de marzo de 2006, mientras esperaba el veredicto, Cullen repetía sin cesar: «Su señoría, usted debe renunciar». El juez ordenó cerrarle la boca con un trapo y cinta adhesiva. Fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas, sin libertad condicional en la prisión estatal de Nueva Jersey en Trenton por el juez William Pratt. Después del juicio muchos familiares de las víctimas acudieron para insultarlo y preguntar por sus parientes muertos. Durante los interrogatorios el enfermero justificaba sus actos a los detectives, diciendo que no podía tolerar que salven la vida de un paciente que ya debía morir. Cullen admitió que los mataba para liberarlos de su sufrimiento y también para prevenir que el personal del hospital los deshumanice con tratamientos que no servían. El enfermero dijo que pensaba varios días antes de matar al paciente, pero al final lo hacía por impulso. En diciembre de 2003 les dijo a los detectives Timothy Brown y Daniel Baldwin que había vivido toda su vida como en una neblina. Comentó también lo fácil que era moverse de un lugar a otro en el momento que escuchaba rumores sobre sus actos. Las acciones del enfermero asesino ayudaron a pasar una nueva ley en abril de 2004, cuando el gobernador de Nueva Jersey, James McGreevey, firmó un documento que obligaba a todos los centros médicos a reportar errores serios, y también debían hacer una evaluación más extensa antes de contratar a alguien. Richard Leonard Kuklinski. Iceman, el hombre de hielo. Kuklinski fue un asesino a sueldo que aseguró haber matado más de 200 personas en toda su carrera criminal desde 1948 hasta 1986. Sus clientes eran las 5 familias criminales de Nueva York. Sin embargo, su carrera como asesino comenzó cuando apenas tenía 13 años.
Kuklinski medía 1,96 de alto y pesaba cerca de 140 kilos, tamaño que le daba una importante ventaja a la hora de liquidar a sus víctimas. Richard Leonard Kuklinski nació el 11 de abril de 1935, en Jersey City, Nueva Jersey. Era el segundo de 4 hermanos de una familia que tenía raíces polacas e irlandesas. Su padre Stanley Kuklinski era un alcohólico que golpeaba a su esposa e hijos. Después de unas décadas, Richard fue interrogado por los actos pedófilos de su hermano Joseph, quien solo respondió: "Tenemos el mismo padre". Su madre, Anna, también les propinaba palizas y les golpeaba fuertemente con objetos contundentes para evitar que robaran. En 1940, Stanley mató a su hijo, Florian, pero la familia entera le mintió a la policía, diciendo que Florian se había caído por unas escaleras. Cuando Richard tenía 10 años, descargó la ira que sentía por los abusos en su casa con los sacerdotes y monjas de la escuela parroquial a la que su madre lo obliga a ir. Para entretenerse torturaba animales. Cuando Kuklinski tenía 13 años, en 1948, cogió a Charlie Lane, el líder de una pandilla de adolescentes llamados The Project Boys, la misma que lo había molestado por algún tiempo. Para vengarse de los abusos, Richard golpeó a Charlie hasta matarlo con una pala de madera. Cuando el matón no se volvió a levantar, Kuklinski le arrancó los dientes a Lane y le cortó la punta de los dedos con un hacha para que no pudiera ser identificado. Más tarde lanzó el cuerpo por un puente al sur de Jersey. Al principio Richard sentía culpa por el homicidio, pero pronto comenzó a sentirse poderoso. En su venganza golpeó hasta casi la muerte a los miembros restantes de la pandilla de Charlie. Richard bromeó años después diciendo: "Es mejor dar que recibir". Durante mediados de los años 50, Kuklinski tenía la reputación de ser alguien explosivo y temperamental que golpeaba o mataba a cualquiera que lo molestara. Pronto sus tendencias criminales llamaron la atención de la familia criminal de Newark, los de Cavalcante, quienes lo contrataban en sus primeros asesinatos para el crimen organizado. En su tiempo libre, Kuklinski merodeaba por el lado oeste de Manhattan, lugar donde mataba a transeúntes. Después confesó que disfrutaba al matar a las personas que se parecían a su padre Stanley. Richard se asoció con la familia criminal Gambino, por medio del mafioso Roy DeMeo. Esta asociación surgió porque Kuklinski debía mucho dinero a un asociado de DeMeo. El mafioso fue a hablar con Kuklinski, quien fue golpeado por todo un grupo de mafiosos. Tras pagar la cantidad que debía, Richard comenzó a realizar robos y tareas para la familia. Entre los encargos que le hacían inicialmente debía hacer contrabando de cintas pornográficas. Para probar a Kuklinski, DeMeo salió con él en un coche. Se detuvieron en una calle de la ciudad. El mafioso escogió a un transeúnte que paseaba su perro y le dijo a Richard que lo mate. Sin cuestionar sus órdenes, Kuklinski se bajó del coche, se acercó al hombre y le disparó en la nuca mientras caminaba a su lado. Posteriormente Richard se convirtió en el matón favorito de DeMeo. A las víctimas con peor suerte las sometía a una brutal muerte que consistía en atarlos en una cueva donde cientos de ratas les comían vivos. Lo grababa en video y lo mostraba posteriormente a los clientes para demostrar lo mucho que habían sufrido las víctimas de sus encargos. Los siguientes 30 años, Kuklinski mató a un gran número de personas. La falta de atención policíaca se debió a que Richard alternaba sus métodos homicidas. El asesino usaba pistolas, cuchillos, explosivos, patas de cabra, fuego, venenos, fundas de plástico para asfixiar e incluso sus puños. El número exacto de sus víctimas nunca fue descifrado por las autoridades. Kuklinski dijo que había matado a más de 200 personas. Su veneno preferido era el cianuro porque mataba rápidamente y era difícil de detectar en los exámenes de toxicología. Además lo administraba por varios métodos: inyecciones, en la comida de una persona, en un aerosol y simplemente regándoselo en la piel de su víctima. Uno de los métodos favoritos de Kuklinski para deshacerse de los cuerpos era meterlos en un barril de aceite de 55 galones. También los desmembraba, enterraba o guardaba el cadáver en el maletero de un coche y lo trituraba en un depósito de chatarra. En ocasiones solía dejar los cuerpos sentados en los bancos de los parques o los tiraba a huecos sin fondo. Finalmente confesó que las víctimas que no estaban muertas se las daba de comer a las ratas gigantes de Pensilvania. Kuklinski aseguró ser un asesino frecuente para DeMeo, pero cuando testificaron contra el asesino en la corte, ninguno de los miembros de la mafia de DeMeo admitió que Kuklinski estuviera involucrado en los asesinatos que cometían. También se atribuyó haber asesinado al mismo DeMeo, pero las evidencias revelaron que el mafioso fue abatido por sus asociados y el líder de la familia Gambino.
Durante este tiempo Kuklinski era un reconocido asesino, se casó con Barbara Pedrici y tuvo 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Sin embargo, su familia y vecinos no estaban al tanto de sus actividades y creían que era un exitoso hombre de negocios. En ocasiones salía de su casa mientras almorzaba para encargarse de un objetivo, aunque detestaba trabajar en días festivos, en especial Navidad, porque era importante para él estar con su familia. Kuklinski se ganó el apodo de Iceman por congelar los cuerpos de sus víctimas en congeladores industriales. Posteriormente le confesó al escritor Philip Kahlo que aprendió esa técnica de otro asesino, Robert Bronch, apodado Mr. Softy, quien manejaba un camión de Mr. Softy para pasar desapercibido. También le enseñó a usar cianuro para matar a sus víctimas. Finalmente Bronch le pagó a Kuklinski para que mate a su esposa e hijos. En 1984 apareció muerto en su camión con varias heridas de bala, supuestamente asesinado por Kuklinski. Kuklinski fue descubierto por su método de congelar a las personas, cuando no dejó derretir bien un cuerpo y el oficial de la morgue descubrió astillas de hielo en el corazón de la víctima. Cuando las autoridades finalmente descubrieron a Richard en 1986, basaron su caso en los testimonios del oficial encubierto Dominic Polifron y la evidencia que reunió el detective de Nueva Jersey, Pat Kane, quien comenzó una investigación de Kuklinski hace 6 años. La investigación estuvo coordinada con la Oficina del Distrito General de Nueva Jersey y la ATF, Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas. En una entrevista Richard reveló que al único amigo que no mató fue Phil Soliman, aun creyendo que él lo delató. Para capturarlo, el detective Kane reclutó a Soliman y junto con Polifron grabaron una cinta donde el agente encubierto contrataba a Kuklinski para un asesinato y el método que iba a usar. Cuando la policía arrestó a Richard, bloquearon su calle, fueron necesarios varios oficiales para poder derribarlo y conseguir arrestarlo. Su esposa también fue arrestada por posesión de armas, pues uno de los coches estaba registrado con su nombre. Cuando uno de los oficiales la empujó con su bota, Kuklinski perdió el control y varios agentes tuvieron que neutralizarlo. En 1988 la Corte de Nueva Jersey condenó a Richard por 5 homicidios con una sentencia de varias cadenas perpetuas. No podría lograr la libertad condicional hasta que tuviera 110 años, una forma de asegurarse que nunca saliera de prisión. En todo caso esa opción desapareció del todo cuando en el 2003 fue acusado por el asesinato del detective de policía de Nueva York, Peter Calabro, a quien Kuklinski emboscó y disparó con una escopeta el 14 de marzo de 1980. Sumando 30 años más a su encarcelamiento. Mientras estaba en la cárcel, Kuklinski recibió abogados, psiquiatras, criminólogos, escritores, reporteros entre otros y filmó 2 documentales. En el 2006 Philip Kahlo publicó la novela El Iceman. Durante una entrevista Kuklinski reveló que jamás mataría a un niño y mucho menos a una mujer. En las entrevistas confesó que en repetidas ocasiones él secuestraba a sus víctimas en vez de asesinarlas, atando sus manos y pies con cinta, para dejarlos en una cueva en la espesura del bosque, donde eran comidos vivos por ratas, que eran atraídas por el llanto de las víctimas. Richard también filmaba estas escenas como prueba para que el comprador sepa cuánto sufrían antes de morir. El único asesinato que Kuklinski lamentaba fue cuando iba a matar a un hombre y este comenzó a rezar. El asesino le dijo que si Dios no lo salvaba en 30 minutos, lo mataría, forzando al hombre a esperar ese tiempo antes de morir. Esta fue la máxima expresión del humor sádico del Iceman. El 5 de marzo de 2006 Kuklinski falleció en el Centro Médico de San Francis, en Trenton, Nueva Jersey. Su muerte fue algo sospechosa pues tenía que testificar en contra del líder de la familia Gambino, Sammy Gravano, quien le dio la orden de matar al detective Peter Calabro. Iceman negó saber que Calabro era policía, aunque afirmó que lo hubiera asesinado igualmente de haberlo sabido. Antes del juicio contra Gambino, Kuklinski le dijo a sus familiares que creía que lo estaban envenenando. Pocos días después de la muerte de Richard, los abogados retiraron los cargos contra Gravano, diciendo que sin el testimonio de Kuklinski no había suficiente evidencia para continuar la investigación. El médico forense Michael Baden realizó una autopsia para determinar la causa del fallecimiento del asesino y el resultado reveló que murió por causas naturales. El actor Mickey Rourke, reconocido por sus roles de antihéroes, está rodando un filme donde representa al notorio asesino bajo el título Iceman, Confesiones de un asesino de la mafia. Alexander Pichushkin, el maníaco del martillo.
Durante más de una década Alexander Pichushkin perpetró sus crímenes con total impunidad, 61 asesinatos brutales, muchos de ellos golpeando salvajemente a sus víctimas con un martillo hasta la muerte. Su intención era completar un macabro tablero de ajedrez de 65 casillas en el cual ya había pegado 61 monedas, una por cada una de sus víctimas. Todos los espacios eran numerados y apuntaba en su diario los datos de sus asesinatos con escalofriantes anotaciones de los crímenes. Alexander se ganó durante ese tiempo varios nombres por la prensa y la opinión popular. El maníaco del martillo, el asesino del ajedrez, también se convirtió en el maníaco de Vitsevsky, nombre del parque en el sur de Moscú donde cometió sus homicidios. Su primer asesinato con 18 años despertó una bestia asesina que se mantuvo latente hasta el año 2000, 8 años después. Alexander Georgievich Pichushkin nació el 9 de abril de 1974 en Mstysky, Oblast de Moscú, Rusia. Poco se sabe de él antes de convertirse en el maníaco del martillo. Su padre abandonó a su familia cuando él todavía era un bebé, por lo que fue criado por Natalia, su madre. Cuando Pichushkin tenía solo 4 años de edad, se cayó de un columpio y sufrió una herida en la cabeza. Tras el golpe ingresó en un instituto para niños con discapacidad. Presuntamente es por esto que Alexander no congeniaba con los niños de su barrio, razón por la que pasaba gran parte de tiempo solo y callado. Aunque tenía una buena relación con su abuelo, cuando el anciano murió el joven entró en una gran depresión. Para resolver este problema su madre le regaló un perro, que Alexander paseaba con frecuencia en el parque Vitsevsky al sur de la ciudad. Durante su niñez Alexander solía pelear con niños mayores que él, sin importar la razón o motivo. Pichushkin buscaba la pelea y con frecuencia ganaba. En su adolescencia y adultez las personas que conocían a este joven bien vestido y arreglado, lo describen como un vecino amigable y sensible. Una persona que se preocupaba mucho por los animales, pero que tenía pocos amigos. En 1991, la vida pareció mejorar en la adolescencia de Pichushkin, cuando se enamoró de Olga Maxeeva, una adolescente de 17 años que vivía en su vecindario. Al cabo de unas citas ella perdió el interés en Alexander y dejó de verlo. Poco tiempo después ella empieza a salir con un hombre de 20 años llamado Sergei Kozirev, lo cual molestó a Pichushkin. En 1992 Pichushkin cometió su primer homicidio cuando lanzó por una ventana a un compañero de clase. Sin embargo, por la atención al juicio de Andrei Chikatilo, el asesinato fue declarado como un suicidio. Años después, en su confesión, Alexander dijo: "Fue como el primer amor, inolvidable". En la primavera de ese año el cadáver de Sergei fue encontrado en su apartamento y Alexander fue interrogado como sospechoso, pero al no tener evidencias contundentes fue dejado en libertad. Recientemente el caso sobre Kozirev está siendo investigado de nuevo. El hermano de Olga, Stanislav, dijo que Alexander planificaba todo como un juego de ajedrez. La aparición de Sergei lo enfureció y pronto quería castigar a su rival. Stanislav se sorprendió al ver a Pichushkin en el funeral de su hermana después de tantos años. Extrañamente las tendencias homicidas de Alexander se detuvieron hasta el año 2000, periodo en el que comenzó con una serie de asesinatos que aterrorizaron a la población moscovita. En el 2001, los habitantes que vivían cerca del parque Vitsevsky reconocieron que se trataba de un asesino en serie y pronto el miedo se esparció por toda la capital. Es uno de los parques naturales más grandes de Moscú, Rusia. El parque está ubicado en el sur de Moscú y es atravesado por el río Vitsa. También es el hogar de muchas especies de plantas y animales. Su densa población de árboles lo convirtió en el lugar ideal para cometer crímenes atroces. En los primeros años del siglo XXI empezaron a desaparecer los vagabundos y los ancianos que frecuentaban el parque Vitsevsky. Alexander se acercaba a sus víctimas fingiendo estar de luto por la muerte de su perro. Posteriormente los invitaba a beber vodka en la tumba de su mascota. Así Pichushkin engañaba a sus víctimas con promesas de vodka gratis si eran hombres y a las mujeres les mentía proponiéndolas una cita. Cuando la persona estaba ebria, Pichushkin los atacaba por la espalda, golpeándolos repetidamente con un objeto contundente como un martillo, una tubería o la botella de vodka. El asesino escondía los cuerpos en las fosas de alcantarillado. Muchas de las víctimas que sobrevivían a los golpes morían ahogados. En la medida que Alexander continuaba asesinando, sus ataques se volvían cada vez más salvajes y no ocultaba bien los cuerpos, los abandonaba en un lugar donde eran fáciles de encontrar. En el año 2002, el cadáver de Olga Maxeeva fue hallado en una fuente del parque Vitsevsky. Sus víctimas eran encontradas con una botella de vodka rota incrustada en su cráneo.
Una ola de asesinatos despiadados comenzó en el 2002. De acuerdo a la policía, había un elemento sexual en los ataques, debido a que las víctimas eran hombres entre 50 y 70 años, muchos de ellos vagabundos y alcohólicos. El patrón de las personas desaparecidas y la brutalidad de sus asesinatos confirmaron para el 2003 que un asesino en serie acechaba el parque Vyszewski. Pronto la prensa lo llamó como el maníaco de Vyszewski y la bestia de Vitsa. Alexander continuó sus asesinatos durante 5 años en el mismo parque en el que paseaba a su perro cuando era niño. En febrero de 2007 volvió a matar para demostrarle a la policía que seguía libre. Meses después, Pichushkin invitó a caminar por el parque Vyszewski a Marina Moskaleva, una compañera de trabajo en el centro comercial donde Pichushkin trabajaba reponiendo productos en las estanterías. Antes de salir, Marina dejó una nota a su hijo, diciendo con quién iba a estar. El cadáver de la señorita Moskaleva fue encontrado en las afueras del parque el 14 de junio de 2007. El 16 de junio la policía, con la ayuda de la nota, encontró a Pichushkin en su casa con el martillo en la mano, también un macabro tablero de ajedrez. Alexander se entregó sin ofrecer resistencia, pronto confesó todos sus asesinatos dando un fin al terror en el parque Vyszewski. Sin embargo, el horror apenas empezaba. Al confiscar evidencias en la casa de Pichushkin, se encontraron con un tablero de ajedrez con 61 monedas pegadas y un número en cada espacio. Durante el interrogatorio, Alexander declaró que su misión era llenar los espacios del tablero de ajedrez con sus víctimas. Pichushkin tuvo que ser protegido en el juicio con un cristal de seguridad debido al riesgo de ser atacado por los familiares de sus víctimas con sus declaraciones. Dicho esto, le entregó al oficial un diario con apuntes y un diagrama del tablero que contenía información sobre sus víctimas. Alexander reiteró su comentario diciendo lo siguiente: salvaron la vida de muchas personas al atraparme, nunca me hubiera detenido, nunca. Alexander afirmó sentir un gran placer al asesinar y que liberaba a sus víctimas de su sufrimiento con sus crímenes. Una vez bajo custodia, Alexander se declaró culpable de cometer 61 asesinatos, sin embargo la policía solo le reconoce 49 muertes confirmadas hasta la fecha. Cuando la prensa le preguntó el porqué a todos estos crímenes, su respuesta fue escalofriante y perturbadora. También aseguró sentir orgasmos mientras veía cómo su víctima agonizaba. Estas son algunas de sus escalofriantes declaraciones. Una vida sin homicidios para mí es como una vida sin alimentos para ustedes. Solo mataba a personas que se quejaban de su vida, me sentía como un padre de todas estas personas, porque era yo el que les abría la puerta a otro mundo. Me gusta el sonido de un cráneo partiéndose. Durante el interrogatorio, Pichushkin dijo haber matado a 11 personas en el 2001, con orgullo de sí mismo dijo que estranguló 6 en un solo mes. También reveló que en febrero de 2006, mató a una de sus últimas víctimas para demostrar a la policía que la bestia de Vitsa seguía libre. Finalmente confesó su admiración por Andrei Chikatilo, diciendo a las cámaras que él debía ser nombrado como el asesino número 1 de Rusia por haber superado el número de víctimas del carnicero de Rostov. En el juicio, una caja de cristal reforzado protegía al acusado de posibles ataques por parte de los familiares de las víctimas. Mientras, el detective que investigaba del caso, Andrei Supunenko, explicó el método que Pichushkin usó. También dijo que aún están en el proceso de comprender la mente retorcida del asesino. Por esta razón, Alexander fue sometido a una prueba psiquiátrica para saber si era o no demente, para ser enjuiciado o no. El Instituto de Serbsky en Moscú dijeron que el asesino tiene la suficiente cordura mental para ser enjuiciado. Mientras Alexander Gonopolsky, doctor y psiquiatra, dijo que los asesinos en serie necesitan medicamentos y solo se revelan cuando sus acciones son muy obvias para el público. El miércoles 24 de octubre de 2007 el juicio del maníaco del martillo llegó a su fin tras escuchar los testimonios de las víctimas y las palabrerías de Pichushkin, añadiendo las evidencias policíacas. El juez Vladimir Usov leyó el veredicto una hora antes de sentenciar a Alexander Pichushkin a cadena perpetua por sus crímenes. Fue condenado a estar aislado en la cárcel los primeros 15 años de prisión. El final del asesino dejó a muchas personas poco satisfechas, debido a que la pena de muerte se ha suspendido en Rusia desde 1996. Sin embargo, muchas de las víctimas esperan que sea revocada para el 2010 y Pichushkin reciba su merecido. Juan Vallejo Corona, el asesino del machete. Juan Vallejo Corona, conocido como el asesino del machete, nace en el año 1934 en México y desde joven se fue a California, a la ciudad de Yuba City donde comienza a vivir.
Se casó y formó una familia con 4 hijas, y tiempo después se convirtió en contratista de mano de obra. Su labor era altamente apreciada entre los granjeros del lugar, a quienes proporcionaban mano de obra barata, generalmente mexicanos emigrantes que como él, perseguían un mejor nivel de vida en Estados Unidos. Pero el 19 de mayo de 1971 un granjero japonés de la zona sale a pasear por sus huertos de durazno y nota que alguien ha excavado entre 2 árboles un hoyo de dimensiones semejantes a los de una tumba. A pesar de que alrededor había cuadrillas de trabajadores contratadas por Juan Corona. Quedó intrigado por el hallazgo al grado de regresar a ver el agujero por la noche. ¿Cuál sería su sorpresa al encontrar el hoyo relleno de tierra? Decide llamar a la policía, que en un principio no sospecha nada extraño a excepción del hecho de que alguien pudo haber ido a enterrar basura en una propiedad ajena. Para sorpresa de todos, al excavar, los agentes se encontraron con el cadáver de un hombre blanco y delgado. Aquel hombre se llamaba Kenneth Whitaker y había sido apuñalado en el pecho, fuertemente golpeado en la cabeza y con varias laceraciones profundas detrás del cráneo hasta provocarle la muerte. En sus ropas se pudo hallar un pasquín de pornografía gay, lo que hizo suponer que se trataba de un homosexual. A pesar de la horrible naturaleza del descubrimiento, para la policía no había razón de alarmarse. Total, el movimiento gay en San Francisco había agitado e irritado a mucha gente, que bien pudo haber liquidado al hombre como una forma de represalia. El escritor y reportero del Crimen Killer especuló que aquel homicidio pudo haber sido cometido por un par de hombres que habían salido a la caza de relaciones sexuales y hallaron a un voluntario que por algún dinero accediera a sus peticiones. Pero luego le mataron cuando se negaron a pagarle el dinero prometido. Los peritos tomaron algunas impresiones de las huellas de una camioneta que estuvo en el sitio, pero no se le dio la importancia debida al asunto y el cuerpo no fue estudiado con la minuciosidad requerida. Debía descartarse algún tipo de asalto sexual, aunque eso sí, se determinó que las heridas de la cabeza se las hicieron cuando el hombre ya había fallecido. Después del rapidísimo examen forense, el cadáver fue entregado a la funeraria. Los detectives concluyeron que pudo haber sido el resultado de una pelea, un mero suceso al azar. Sin embargo, unos cuantos días después, se halló otro cuerpo en las huertas de durazno. El 24 de mayo, mientras conducían un tractor en un rancho vecino, los trabajadores tuvieron que parar al encontrar partes de la tierra colapsadas. De nuevo fue llamada la policía y encontraron el cuerpo de Charles Fleming, otro vagabundo del lugar. Esta vez las autoridades actuaron con mayor cautela y la búsqueda de más cuerpos se intensificó sin encontrar nada, hasta que un oficial descubrió un pequeño camino entre la vegetación que los condujo a una enorme tumba colectiva. A lo largo de la ribera encontraron la tierra sospechosamente revuelta. Cuando comenzaron a remover el suelo con las palas, encontraron las piezas claves del caso. Unas notas del mercado de la ciudad a nombre de un tal Juan V. Corona, que eran de hace pocos días. Al excavar encontraron otro cadáver, un hombre con las mismas heridas de muerte, golpes en la cabeza y laceraciones producidas por lo que parecía ser un machete. El sujeto enterrado era un granjero indigente. Siguieron apareciendo cuerpos uno tras otro en diferentes grados de descomposición, de tal modo que se pudo establecer hasta la cronología de las muertes. Algunos de ellos difícilmente podían mantenerse completos. Tuvieron que ser colocados dentro de bolsas de plástico para su posterior identificación. Indudablemente era esta fosa colectiva el producto de un solo criminal, puesto que todos los cuerpos presentaban signos de un mismo ritual de muerte. Una especie de firma, según lo llaman los especialistas. De vez en cuando ocurren actos violentos en una comunidad, pero los oficiales a cargo jamás habían presenciado un entierro colectivo como este. Las víctimas aparecían con evidentes signos de agresión sexual, con los calzones a los tobillos y los genitales fuera. La mayoría habían sido trabajadores emigrantes y, o vagabundos, asesinados con arma punzocortante y golpes a la cabeza. Algunos habían incluso recibido un tiro. A pesar de las pruebas contra Juan Corona, el sheriff Roy Whitaker hizo énfasis en el cuidado que debían guardar sus subalternos en la recuperación de cuerpos. Las recetas halladas eran buenas, pero para dar un paso definitivo se debía encontrar algo más. Entonces el objetivo se fijó en enterarse por terceros que hubieran conocido a las víctimas y poder ligar definitivamente al contratista con las muertes. A estas alturas de la conmoción el sheriff Whitaker ya conocía algunos detalles muy oscuros acerca del contratista mexicano Juan Vallejo Corona. Incluso, circulaban rumores acerca de Corona y algunos asuntos suyos con hombres homosexuales, rumores al fin.
Luego estaba el hecho de que había sido diagnosticado de esquizofrenia en 1956 y conforme a las técnicas de entonces fue sometido a terapia de electroshocks. También se conocía a la perfección un macabro episodio que involucraba a su hermano Natividad Corona, conocido y violento gay que regentaba la cafetería Guadalajara, en el poblado de Marysville. Esa ocasión apareció en el baño del lugar un joven sangrando por la cabeza. Con un machete le habían quitado parte del cuero cabelludo. El sujeto fue socorrido por otras personas que se encontraban en el sitio, y Natividad Corona huyó del país hacia México. La víctima le demandó por $250.000, pero el proceso nunca salió adelante por la ausencia del demandado. La existencia de este lío entre homosexuales daba mucho en qué pensar acerca de Juan Corona. En una época que todavía no existía la tecnología forense de hoy en día, la única manera de construir el caso contra Juan Corona fue mediante pruebas circunstanciales. Los fiscales sabían que las notas del mercado podían ser rebatidas durante el juicio, así es que mediante los testimonios de muchas fuentes, podían armar un mosaico que sustituyera la prueba, que en otros casos es concluyente y relaciona al asesino con las víctimas. En la época de los hallazgos en los huertos, el trabajo del departamento de policía se multiplicó enormemente. Las labores no solamente abarcaban la exhaustiva búsqueda de restos humanos. A pesar de haber encontrado la tumba masiva, existía la posibilidad de hallar cuerpos solitarios enterrados por aquí y allá. También había que atender a las numerosas personas que se habían enterado del asunto y que buscaban noticias de seres queridos desaparecidos. Así que había que investigar y dar seguimiento a cada caso. Igualmente daba trabajo la prensa y los curiosos que atestaban las cercanías de la tumba masiva. El 4 de junio la búsqueda llegó a su final. Al final se encontraron 25 cuerpos, de los cuales únicamente 3 no eran cadáveres de americanos. Tras un arduo proceso, todos fueron identificados menos 4 que permanecieron en calidad de desconocidos. En una de las tumbas a ras de tierra se halló una prueba en contra de Juan Corona. Un recibo bancario a nombre del contratista apareció entre la tierra. El caso tomó mucha fuerza, pero el sheriff Whitaker convocó a destiempo una rueda de prensa donde sin previo juicio ni mayores diligencias legales, inculpó al mexicano de los crímenes. El apresuramiento resultó contraproducente puesto que abrió el caso para ver si había más abogados y especialistas que determinaran realmente si había pruebas suficientes contra Corona. El mosaico de evidencias que se pretendía formar no ayudaba al caso. Además, después de todo en los Estados Unidos, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ya detenido se comenzó a investigar a Corona, surgiendo rápidamente el detalle de que fue tratado por sus problemas mentales años atrás y de cómo había recibido una docena de tratamientos a base de electroshocks, cuando se pensaba que eran realmente eficaces. La información señalaba que Corona era un pacífico hombre de familia, padre de 4 chicas y un chico que no faltaba un solo domingo a la iglesia. Sus ingresos rondaban los $20.000 al año y no había quejas de que abusara de los trabajadores temporales a quienes contrataba. Todo el mundo se quejaba de que no pagaba lo suficiente por el trabajo realizado. Sin embargo, existía el testimonio de quienes hablaban de un Juan Corona irascible y violento y de que había sido visto andar cerca de las tumbas tras las huertas. El periodista Kidder visitó al inculpado en la cárcel para cerciorarse de su estado mental y lo que vio fue a un sujeto triste, en actitud humilde, pero deprimido. Se dice que durante su juicio sufrió 2 ataques cardíacos y pasaba su tiempo en clases de pintura. La ciencia forense presentaba múltiples dificultades. La sangre hallada en la camioneta resultó ser de un trabajador herido que había sido transportado en dicho vehículo. Su famoso machete no presentaba rastros sanguíneos y la de otros lugares resultó ser pintura. Las huellas de las ruedas halladas en los sitios no concordaron con las de la camioneta tampoco. La bala hallada en uno de los cadáveres tampoco perteneció a la pistola de Corona, en fin, que ni las marcas de herida del machete relacionaban con certeza a Corona con los crímenes. Inclusive el acusado tenía una coartada, durante la hora de realización de varios de los crímenes estaba usando muletas para caminar. El juicio contra Juan Corona fue sumamente largo y tedioso. El proceso se convirtió en una lucha de intereses entre los abogados de la defensa y los de la acusación. Las principales disputas giraron en torno a la ciencia forense y a su complicada y fallida recopilación. Ningún investigador que declaró en el juicio pudo asegurar al 100% que los cuchillos y el machete de Corona estaban relacionados con los cadáveres encontrados.
En cuanto a la sangre, ningún investigador pudo establecer de manera convincente que hubiera conexión entre las muestras de los muertos y las manchas y gotas encontradas en los efectos personales y las pertenencias del acusado. Salieron tantos y tan complicados detalles que muchas veces se perdió la perspectiva de los crímenes para enfocarse en la efectividad de los investigadores y aún más de su reputación profesional. Las recetas y recibos hallados en los entierros fueron puestos en duda, al sugerirse que tal vez alguien quiso inculpar a Corona de los asesinatos. Hubo quien sugirió que se revisara la antigüedad de cada cadáver y el de las notas para poder dilucidar si fueron puestas después o cayeron en las tumbas en el momento mismo del crimen. Esta estrategia puso al descubierto errores de procedimiento por parte de los forenses al clasificar los cuerpos, los cuales fueron numerados de diferente manera por los médicos contra el sistema con que la policía los fue etiquetando. Luego estuvo el hecho de que nadie pudo concluir que Juan Corona fuera homosexual. Este hecho hubiera resultado crucial dada la evidencia de que los crímenes tenían una motivación notoriamente sexual. Hot, el abogado defensor, nunca llevó ningún testigo clave al estrado y aunque no lo nombró explícitamente basó gran parte de su estrategia en sugerir que había sido el hermano de Juan, es decir Natividad Corona, el verdadero responsable de la matanza. Para complicar más el juicio resulta que se acusó a Corona por los 25 crímenes, multiplicándose así el coste monetario y el gasto de tiempo. Usualmente cuando se acusa a un multihomicida basta con procesarlo por uno o dos crímenes de la multitud de cadáveres de los que se le acusan, pero en este caso ese detalle de atiborrar de acusaciones constituía la estrategia de la parte acusadora para conformar un caso ganador. Es decir, cimentar el mosaico de pruebas circunstanciales. Finalmente ambas partes dieron por agotado su trabajo y el jurado decidió que Juan Corona era culpable de 25 homicidios y en consecuencia el juez le condenó a 25 cadenas perpetuas con derecho a libertad condicional. Poco tiempo después Corona volvió a juicio puesto que un nuevo grupo de abogados cogió la defensa del caso y decidió que no se le había defendido correctamente en su primer juicio. De hecho nadie se explica el por qué su primer abogado defensor no hizo nada por alegar incapacidad mental. Estaba claro y documentado que Corona había sido sometido a electroshocks. Sin embargo, este nuevo intento probó ser ineficaz y costoso, pues se estima que al estado de California, el juicio le salió en varios millones de dólares. Básicamente el jurado argumentó que Corona era el más probable culpable por las pruebas halladas en su diario, donde había anotado un registro de los nombres de varias de las víctimas halladas y siendo de ese modo, no se modificó la sentencia del juicio anterior. Después de esta prueba, las controversias se esfumaron, pero fue muy debatida entre especialistas en grafología. En cuanto a Corona, no lo pasó bien en la cárcel los primeros años, puesto que fue atacado por 4 internos quienes lo cosieron a puñaladas, casi muriendo y perdiendo un ojo tras el ataque. Se recuperó, y hoy en día continúa cumpliendo sentencia en la prisión estatal de Corcoran en California. Padece de demencia senil y su estado de salud no es bueno. Bueno, ¿qué os han parecido estos casos? Brutales, ¿no? Pues bien, yo me he quedado atónito, sobre todo, con el primer caso. Hasta dónde es capaz de llegar un enfermero que se cree Dios, que se cree que puede quitar la vida y dar la muerte a cualquier persona o a cualquier moribundo. ¿Qué trastornos tendrá esa persona? No se sabe. Esperemos saberlo algún día. Bueno, hasta aquí Asesinos en Serie volumen 17. Espero que haya sido de vuestro agrado. Hasta mi próximo vídeo. Ponía líquidos inflamables en bebidas de las personas o hacía llamadas falsas a casas funerarias. Después del divorcio, Cullen compartía la custodia de sus hijas y se mudó a un apartamento en un sótano de la avenida Schaffer en Phillipsburg. En 1993, Charles quería renunciar a su trabajo como enfermero, pero los pagos para la manutención de sus hijas lo forzaron a seguir trabajando para poder pagar la pensión. En marzo de 1993 la condición mental de Cullen empeoró cuando entró sin autorización a la casa de una compañera de trabajo mientras ella y su hijo dormían. El enfermero había salido con la mujer pocas veces, y cuando ella negó su propuesta de matrimonio, el enfermero se obsesionó. Posteriormente Charles comenzó a seguirla al trabajo y por el pueblo. También hacía llamadas y dejaba mensajes constantemente. Ella denunció a Cullen por acoso y este fue condenado por meterse en propiedad privada, pasando un año en libertad vigilada. Al día siguiente de su arresto Charles intentó suicidarse, le dieron 2 meses de descanso en el trabajo y fue tratado en 2 centros psiquiátricos por depresión. Antes de que termine el año Charles, Cullen intentó quitarse la vida en 2 ocasiones más.
En agosto del mismo año Charles asesinó a Helen Dean, una mujer de 91 años que se recuperaba de una cirugía. El enfermero entró sigilosamente y le inyectó una dosis de digoxina cuando nadie le veía. Afirmó que no podía tolerar que salven la vida de un paciente que ya debía morir, por lo que él les ayudaba a acabar con su sufrimiento. Charles terminó su trabajo en el Hospital Warren en diciembre de 1993, y de inmediato consiguió empleo en el Centro Médico Hunterdon, en el municipio de Raritan, Nueva Jersey. En 1994, Cullen se convirtió en un enfermero licenciado en Pensilvania y a principios del mismo año trabajó en la unidad de cuidados intensivos y cardíacos, empleo que solo duró 3 años. Charles dice que en los primeros 2 años no mató a nadie, sin embargo los registros de ese tiempo fueron destruidos cuando Cullen fue arrestado en el 2003, ya que el enfermero confesó haber matado a 5 pacientes los primeros 9 meses de 1996, tras administrarles altas dosis de digoxina. Meses después Charles consiguió empleo en el Morristown Memorial Hospital, en Morristown, Nueva Jersey, pero fue despedido en agosto de 1997 por su mal desempeño laboral. Los siguientes 6 meses estuvo desempleado y no pagó la manutención de sus hijas. En octubre del mismo año Cullen apareció en el Hospital Warren para ser tratado por depresión, fue admitido en un instituto psiquiátrico, pero el tratamiento no mejoró su salud mental. Los vecinos de Charles reportaron haberlo visto persiguiendo gatos por los callejones durante la noche, en ocasiones gritaba o hablaba solo y hacía muecas a las personas cuando éstas no le miraban. En febrero de 1998 Charles fue contratado por el Centro de Rehabilitación Liberty Nursing en Allentown, Pensilvania. Cullen trabajó en el área de pacientes que necesitan ventilación asistida para respirar. En el mes de mayo el enfermero se declaró en bancarrota con deudas. Hola, soy Mr. Snake, bienvenidos a Asesinos en Serie Volumen 17. Empecemos. Aviso importante. El siguiente contenido puede herir gravemente la sensibilidad. No recomendado para menores de 18 años. Con el primer asesino, un caso que me dejó muy marcado cuando lo leí. Charles Cullen, el enfermero asesino. En la década de los 80 y 90 los hospitales de Nueva Jersey ganaron mala reputación cuando varios pacientes comenzaron a fallecer por sobredosis de medicinas que no necesitaban. El Centro Médico de Somerset llevó a cabo una investigación que descubrió quién estaba detrás de las muertes, un enfermero inestable mentalmente llamado Charles Cullen, que cambiaba de trabajo de hospital en hospital. Charles Edmund Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey. Él era el más joven de 8 hermanos, su padre Meme Cullen era conductor de transportes escolares y su madre ama de casa. Meme falleció cuando Charles tenía solo 7 meses de vida, por lo que la falta de una figura paterna dejó inestable la mente del joven y en 1969 intentó suicidarse con unas pastillas que robó del laboratorio del colegio. Este fue el primero de 20 intentos de quitarse la vida. Cullen describió su infancia como miserable. El futuro asesino creció en un barrio de obreros y trabajadores, dentro de una familia católica. Sin embargo, la tragedia volvió a impactar la vida de Charles cuando el 6 de diciembre de 1977, su madre murió en un accidente de tráfico en el que conducía a su hermana. A raíz de su pérdida el joven abandonó sus estudios y en abril de 1978 se alistó en la Marina de los Estados Unidos. Tras ser asignado al cuerpo de submarinos, sirvió en la sección de balística y misiles a bordo del USS Woodrow Wilson. Durante este periodo Cullen obtuvo el rango de contramaestre de 3ª clase en el equipo que operaba los misiles Poseidon. Sin embargo, Charles empezó a mostrar signos de problemas mentales, como una vez que realizó su turno vistiendo un uniforme de cirugía verde con mascarilla y guantes de látex, equipo que robó del botiquín de la nave. Posteriormente fue transferido a la nave de suministros USS Canopus. En los años siguientes Cullen intentó suicidarse en 7 ocasiones hasta que la Marina le dio el alta por razones médicas el 30 de marzo de 1984. En 1987, Cullen estudió en la Escuela de Enfermería de Mountainside, consiguiendo un trabajo en el St. Barnabas Medical Center en Nueva Jersey. Ese mismo año contrajo matrimonio con Adrienne Todd. La pareja tuvo 2 hijas.
Cuando trabajaba como enfermero fantaseaba con robar drogas del hospital para quitarse la vida, y en una ocasión se clavó un par de tijeras en la cabeza, por lo que tuvo que ser operado de inmediato. Mientras trabajaba en el hospital de San Barnabas, Cullen cometió su primer asesinato el 11 de junio de 1988, cuando el juez John W. Yengo ingresó al hospital tras sufrir una reacción alérgica a un medicamento para la sangre. Charles le administró una dosis letal de medicinas intravenosas que lo mató. Durante su estancia en San Barnabas, Charles alegó haber asesinado a 11 pacientes, incluyendo un paciente con SIDA a quien le dio una sobredosis de insulina. En enero de 1992 Charles Cullen renunció cuando las autoridades del hospital comenzaron a investigar quién había adulterado bolsas de fluido intravenoso. El enfermero asesino consiguió empleo en el Warren Hospital en Phillipsburg en febrero de 1992. Período en el que asesinó a 3 mujeres ancianas tras administrarle altas dosis de digoxina, un fármaco diagnosticado para personas con problemas de corazón. Su última víctima dijo que un enfermero sospechoso le inyectó algo mientras dormía. La familia de la señora y los médicos no le hicieron ni caso. La esposa de Charles, Adrienne Cullen, presentó el divorcio el 22 de enero de 1993. Tras la separación ella realizó 2 denuncias por violencia doméstica en su contra. Las denuncias sobre Cullen mostraban su naturaleza malvada agravada por su alcoholismo. También abusaba de mascotas metiéndolas en bolsas de bolos y botes de basura. Charles solía hacer bromas siniestras en las que